y bienvenidos a la 11ª edición de Immune Exchanges. Para los que no conozcáis, Immune Exchanges es una iniciativa de mesas redondas que hacemos desde Immune todos los meses con el objetivo de compartir conocimiento y experiencia en temáticas relevantes para vosotros, para directivos de negocio, directivos de recursos humanos. Y hoy vamos a hablar de una temática muy relevante, yo creo que para cualquier directivo en cualquier compañía de España, bueno, de España y de fuera de España, y es el talento tecnológico. El reto que tenemos y que tenéis seguramente todos vosotros para captar ese talento, y no solo para captarlo, sino para retenerlo. Hoy contamos con la colaboración, la participación de 3 speakers expertos en este área, de diferentes backgrounds, que luego os presentaremos. Y vamos a compartir claves para retener este talento, best practices, retos, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer la colaboración y la participación de nuestros 2 partners en este evento de hoy, Google y Spanish Startups. Gracias por vuestra colaboración a ambos. Y por supuesto, gracias también a estos ponentes, estos expertos, Eva, José María y Jorge, que dedican parte de su tiempo pues, generosamente a compartir en esta mañana con nosotros, con vosotros, y a compartir su conocimiento y su experiencia. Así que, y por supuesto, también gracias a todos vosotros, los que estáis ahí conectados, por dedicarnos también este ratito de vuestro tiempo. Espero que sea que aprendáis y que os llevéis algo para vuestro día a día. Y con esto ya doy paso al inicio de la mesa. Hoy contamos con Luis, otra vez como moderador. Muchísimas gracias, Luis, y todo tuyo. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todo el mundo. Creo que tenemos hoy una mesa súper interesante sobre la cosa más importante que hay en este mundo empresarial, que son las personas. Y bueno, bienvenidos. Un placer teneros, Eva, Jorge, José María. Os voy a presentar muy rápido. Eva es Managing Consultant, que traducido consultora senior en Korn Ferry. Jorge Nogales, Customer Engineering o Ingeniería de Clientes, líder de Ingeniería de Clientes en Google. Y José María Pestaña Sartorius, que este es más difícil, es High Performing Organization. Que, bueno, no sé traducirlo bien, pero sí que entiendo hacia dónde va, en Hotel Beds. Entonces tenemos aquí la suerte de que vamos a poder... muchas gracias. De que vamos a poder compartir diferentes experiencias y perspectivas, sobre todo, ¿no? Y creo que eso nos va a dar mucha riqueza. Hay como decía antes, una de las consecuencias del éxito, o sea, la consecuencia del éxito de las empresas viene de los empleados, o la importancia de los empleados y sobre todo del nivel de engagement o de compromiso. Voy a intentar no decir palabras en inglés. Creo que es un tema crítico. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, si a eso le sumamos que hay escasez de talento y dificultad de captarlo por la consecuencia de las nuevas tecnologías, que estamos en Immune, una empresa muy tecnológica, pues es como que se junta todo, ¿no? Y a mí hay 3 pilares de los que me gustaría, hay 2 principalmente de los que me gustaría hablar hoy, que es la captación y la retención. Si nos da un poco de tiempo, también me gustaría hablar, aunque no lo hemos preparado, y es una sorpresita, de las rotaciones internas en las empresas y cómo el talento está impactado. Y dentro, pues vamos a empezar, si queréis, por la captación, ¿no? Ahí voy a hablar vamos a tocar 3 temas. Uno es habilidades, que se está buscando. Otro es competencia durante la contratación. Luego ya hablaremos de la competencia entre empresas. Y la agilidad. Entonces, lo que voy a hacer es lanzar una pregunta, o la puede coger alguien, o a lo mejor, por sorpresa, os la dirijo, ¿vale? Pero sí que me gustaría que vayamos, pues que esto sea muy distendido,
Si queréis lanzar cualquier pregunta, interrumpirnos o que la resolvamos en el momento, encantados. O si queréis esperar al final, ¿vale? Cuanto más dinámico sea, más entretenido. Bueno, vamos a empezar por las habilidades. Esta la dejo un poco en el aire o te la dirijo a ti o a quien quiera, ¿no? ¿Cuáles son las más demandadas? ¿Qué es lo que estáis viendo por vuestra experiencia? Que contesto si queréis, Contesta. empiezo. Bueno, las habilidades, si estamos hablando de las habilidades en cuanto a la parte más de competencias, personales, más que habilidades técnicas, ¿no? Si dejamos aparte las habilidades técnicas, a mí realmente en el 90% de los casos de las descripciones de puesto, ¿no? Cuando tienes un briefing con un cliente, siempre piden la adaptación al cambio. Es una parte ahora fundamental porque, de hecho, muchas organizaciones están en constante cambio, hay muchos procesos de fusión y adquisición, entonces las organizaciones ahora son bastante fluidas, ¿sabes? No son modelos estáticos como había antes, es más, se crean nuevas estructuras y nuevos roles que incluso la gente no conocía, eso es fundamental. La parte de resiliencia también, que es una palabra muy usada y muy famosa, la parte de agilidad del aprendizaje, que nosotros en Conferri es un término que acuñamos porque eso está vinculado mucho al potencial de cada uno, ¿no? Es en la medida en la que tú aprendes o de qué manera tienes curiosidad, te adaptas a la ambigüedad, gestionas riesgos, ¿no? para poder aplicar nuevos aprendizajes a situaciones nuevas, y eso tiene que ver con la parte también un poco de cambio, ¿no? Que es tu adaptabilidad. Yo creo que ahí y en general versatilidad muchísima. No, como estamos en un momento así tan cambiante, sobre todo vinculado a la parte de tecnología, las nuevas tecnologías cambian de manera muy constante, no podemos, o sea, tenemos que estar en constante aprendizaje, tenemos que estar en constante exploración, experimentación, ¿no? La parte de innovación es fundamental. Y la verdad es que eso es como hago copy y pega en casi todos los requerimientos que me piden. Sí. No, es súper interesante. Además, luego con las rotaciones así nos da tiempo de hablar porque tiene mucho que ver con eso. Yo no sé si, tocando la parte más técnica desde la perspectiva de cliente final, ¿no? Para nosotros, y luego desde fabricante de tecnología, también en la parte más técnica que estáis viendo. Pues mira, primero totalmente de acuerdo con esas capacidades personales de búsqueda, ¿no? Luego en la parte técnica estamos, como casi todos, buscando desarrolladores, product managers, jefe de producto, inteligencia artificial, análisis de datos. Yo creo que ahora todo eso pasa por todas las estrategias de las compañías pasan por ahí, ¿no? Por poner al cliente en el centro, como siempre decimos, y utilizar datos para informar y tomar decisiones informadas, etcétera, etcétera. Y ahí las personas, el equipo de tecnología es clave, ¿no? Nosotros en Hotelbeds ahora mismo estamos defendiendo un posicionamiento que es unir como compañía, tecnología, datos y personas. Entonces, las personas serían un poco esas cualidades que antes estábamos hablando y poner la tecnología con el dato en el centro para ayudar al cliente, ¿no? Pues, como seguramente no me estará viendo un ex jefe que tuve en Google, que le quiero un montón, que sigue en Google, que se llama Paolo. Recuerdo que cuando estaba entrando en el puesto en el que estoy ahora, estamos en el rol un poco de preventa que tú conoces bien, ¿no? Sí. Donde hay una mezcla muy interesante entre un componente técnico muy grande, pero también un componente relacional y hablar en público, pues también que no es peñape, ¿no? Entonces siempre está esta discusión en qué perfiles contratamos, gente súper técnica que conozca al detalle o gente que sepa interactuar bien. Y recuerdo conversar con él y me decía, ojo que viene mi interpretación, Jorge, we want it all. Fuera un poco lo que me decía. Y fíjate que un poco es difícil la mezcla, pero viene un poco a responder a lo que busca Google en ese sentido, que no puedo hacer más que un +1 a lo que ha dicho mi compañera, porque realmente es un compendio sería difícil resaltar una o dos, ¿no? Lo que puedo contar un poco son los segmentos, ¿no? Pues obviamente en función de la posición que se esté buscando, pues hay un plano en los que los candidatos lo que estamos buscando es que tengan los skills, y perdona, me ha dicho no inglés, pero es que joder, se me hace hiper complicado, las capacidades, ¿no? Para desempeñar un puesto en una función determinada.
Pero más allá de eso, dentro del proceso de entrevista, lo que se trata de asegurar es que cualidades como las que ha comentado ella, en el sentido de resiliencia, gestión de la ambigüedad. Las empresas estamos en unos entornos muy variables, ¿no? Y más en el entorno que tenemos actualmente. La capacidad de trabajo en equipo, pues cómo mostrar todo esto es algo que estamos buscando dentro del proceso ¿no? De una manera muy abierta. Fíjate que el proceso dentro de Google está pensado no para buscar a alguien que rellene el hueco en el corto plazo, sino que, fíjate, yo no busco a alguien que me cosa un descosido. Yo lo que busco a alguien que sea o que tenga la capacidad de ser exitoso dentro de Google. Busca mucho más allá en el largo plazo, ¿no? Más allá de centrarnos en el momento actual. Sí, sobre eso hablaremos, ¿no? Sobre ese tema. Vale. Ya sabemos qué tipo de perfiles nos gustaría tener y ahora llega el momento de contratar, ¿no? Y te encuentras un poquito de competencia, ¿no? Estuvimos comentando el otro día la competencia durante la contratación. ¿Qué está pasando en tema de que de repente hay contraofertas, que te dejan colgado? O sea, eso parece ser que es un movimiento nuevo, ¿no? Bueno, contraofertas ha habido, pero es verdad que se ha incrementado muchísimo. Muchísimo. No sé si también tu experiencia ahora, Sí. pues sí, porque es una barbaridad. Bueno, Google es que tenéis ahí una ventaja en general. Bueno. Pero sí, yo sobre todo a raíz de la pandemia nosotros no hemos parado de reclutar. O sea, y precisamente en el área de tecnología han sido roles muy claves en toda la gestión de la pandemia, con lo cual a nivel internacional, te digo, ha sido muy intenso. Y en lo que llevo 15 años en Headhunting y jamás había visto tal cantidad de contraofertas, incluso de gente que avanza en procesos y en última fase ¿no? los pierdes por el camino, ¿no? Porque normalmente cuando tú ya les involucras en un proceso es difícil, sueles acompañarles muy de cerca y es raro que se te marchen a menos que sea algo que tú les comuniques, ¿no? Y claro, ahora el momento es tan boyante, tienen tantas alternativas que claro, cada semana, o sea, lo que tú estás en un proceso y puedes tardar, aunque agilices mucho, pues lo mismo, pues tardas 3 semanas, un mes, lo que sea. Claro, lo mismo le han contactado otras 3, 4 empresas más, que tu proyecto es muy interesante, pero es que este además me da equity o este además me permite quedarme en Mallorca tranquilamente, ahí que vivo fenomenal con mi familia y luego solo tengo que viajar. Digamos, es un momento tal que dice, mira, pues sí, me gusta mucho, pero voy a esperar a ver, porque lo mismo está muy bien, pero me falta esto y voy a ver porque sé que me van a llegar, ¿no? Entonces, y muchas compañías, incluso que yo conozco, que en sus políticas eran muy contrarias a las contraofertas porque les parece que al final eso en realidad es un perjuicio importante porque te vas inflando toda la parte de compensación y estamos en una guerra de salarios que llega un momento que hay que parar porque hay ciertos salarios, que hay ciertos puestos que no tienen sentido, los salarios que están recibiendo. Y claro, pero ahora mismo lo están haciendo, ¿no? Me ha pasado con un cliente de ciberseguridad que ellos tenían eran muy contrarios a las contraofertas, muy contrarios, pero claro, la competencia ha empezado a hacer contraofertas. Entonces, ellos, o sea, lo que les implica volver a recuperar a esa persona, que los procesos en ciberseguridad son un poco más largos de lo normal, porque si en tecnología es difícil, en ciberseguridad es como muy nicho. Entonces dices, es que el coste es tan alto para mí de contratación, de onboarding y de que la persona empiece a tener un rendimiento que me cuesta menos contraofertar, ¿no? Yeah. Y están metiéndose en esa guerra, lo que habrá que ver un poco, incluso hay algunos que están en un momento tal que me han hablado que estaban intentando acordar de alguna manera entre ellos no hacerlo, ¿no? O sea, intentar que hubiera un sistema más fluido de compartir y etcétera, dentro de un orden, no que te robaran gente, pero tener cierta coordinación, porque es que de otra manera... Yo creo que ahora lo que está pasando es que hay que estar en alerta permanente, ¿no? Antes era un poco más relajado todo para todos y ahora ves que hay una sensación de que como empresa tienes que estar en alerta y como candidato, aunque no estés buscando opciones o oportunidades porque estás bien en tu empresa, pues proactivamente, permanentemente se te está contactando con proyectos muy atractivos, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que las compañías tengamos que estar pues, muy rápidas a la hora de
ser transparentes y hablar con nuestros empleados de forma muy clara y muy directa. No solamente en temas salariales, que yo creo que hay competir, pues llega un momento en que es muy difícil, sino en lo que como compañía ofreces para que sea atractivo y para que la gente, bueno, pues le guste estar contigo, ¿no? Y eso yo creo que es un poco la clave del momento actual. Pues hay unos datos. El otro día Facebook anunciaba más de 10.000 contrataciones en Europa para metaverso. Amazon hablaba de 55.000 nuevos empleos en Estados Unidos. Claro, esos son proyectos muy atractivos, muy potentes, que contra eso, bueno, pues poco se puede hacer, ¿no? Porque entonces hay que, bueno, yo creo que hay que volver muy a las raíces de lo que tú ofreces a tus empleados, de lo que tú ofreces como compañía, que ahí hay muchos elementos que luego seguro que hablamos, ¿no? Para que seas ágil y que puedas responder en plazos muy, muy, muy cortos por ese movimiento de tensión que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? De acuerdo. Totalmente, totalmente. Fíjate, has dicho una cosa que no puedo estar más de acuerdo contigo, es decir, sería ingenuo por mi parte decir que la marca Google no atrae a candidatos, ni hace más fácil un proceso, ni a igualdad de condiciones entre uno y otro, pues, hombre, por los candidatos pues arrastrarse una marca. Ciertamente, pues eso, a mí personalmente, pues la empresa en general, pues pone las cosas más fáciles a la hora de la contratación y a la hora de retención, obviamente, ¿no? Pero también tengo que decir que la marca es algo que se construye también día a día y que también se puede deteriorar muy rápidamente en cuando empieces a hacer las cosas mal. Por eso decía antes una cosa, José María, que estoy completamente de acuerdo. Hay que escuchar un poco también. Si tienes la marca y la marca se construye en base a todo el talento tecnológico que Google es una empresa que pivota alrededor del empleado, y lo que ha hecho desde siempre es poner muchísima atención a la contratación, muchísima atención, y al cuidado del talento, porque es que el talento, en cuanto llega a Facebook y hace no sé qué, pues también se va, porque es otra empresa que tiene un montón de tirón. Y hay una cosa de cara al escuchar al empleado que me ha parecido siempre, ¿no?, en Google bastante interesante, que es, creo que esto es público, no me van a echar ahora por una cosa, ¿no?, después de 11 años. Pero se hace una encuesta anual del empleado que se tarda 1 hora en responder, que se llama Google Guys. Y es una encuesta, o sea, 360, o sea, me faltan grados, me faltan grados en los 360 para decir todos los ámbitos que abarca esto. Desde un punto de vista de relación con compañeros, con tu jefe, incluso estrategia de la empresa. Y todo eso se repite cada año. Y lo que me parece más interesante, que no se queda en agua de borraja, sino que, bueno, pues en los 11 años que llevo en esta empresa he visto tomar decisiones, iba a decir difíciles, no difíciles, sino realmente sustanciales por los resultados, de cambiar a directores de organizaciones, de cambiar a jefes, a managers un poco de intermedios. Decisiones importantes en cuanto a estructura o a cómo enfoca Google un determinado producto en el mercado. Entonces, escuchar al empleado, como decías antes, me parece fundamental en todo esto, hacerle un poco partícipe, ¿no?, de todo esto. Y hay otro tema que tenemos herramientas en las compañías y que muchas veces no analizamos, no nos vamos más allá, por ejemplo, que es programas de referenciados. Muchos tenemos de, oye, tráete un amigo, un familiar, no sé qué tal. Si eso lo lanzamos solamente como el mero programa de referenciados, perfecto, pero hay que analizar ese programa. Si lo tienes y nadie referencia a nadie, significa que nadie quiere traer a nadie que conoce, que tiene una relación a tu empresa, por algo será, ¿no? Entonces, pues hay que tener esos análisis más allá de lo que tienes para ver realmente qué está pasando en la compañía, ¿no? Si yo vi un programa de referenciados y nadie viene por ese programa, es porque nadie es embajador de la compañía. Pues habrá que ver por qué. Porque eso tiene que ser una especie de constante entrada de gente de forma proactiva y fácil, ¿no? Ahora sí, bueno, perdón, no, digo que iba a comentar que añadiendo esto, en muchos casos hay muchas compañías que, sobre todo con determinados perfiles, que como decís, ¿no?, los desarrolladores, algunos perfiles también de ciber, que la escasez es tal que muchos compañeros lo que están apostando al final es realmente focalizar mucho más en la retención, incluso en la formación. O sea, las mismas empresas se erigen como escuelas para poder crear ese pool de talento, ¿sabes? Más que en estar buscando de los competidores, ¿no?, y estar un poquito en esa
porque, como digo, se está complicando mucho y además pues, bueno, hay muchas discrepancias a nivel salarial y bueno, hay ciertas cosas. Y en cambio ahora mismo, claro, para ellos es una preocupación igual o más grande la retención casi que la captación. Sí. Vamos a hablar ahora de la retención, pero antes hay un melón que me gustaría abrir, que es el de la agilidad. En el tema de captar, pero también vincularlo con una cosa que estamos todos viendo seguro, yo la veo muchísimo, que es da vértigo, ¿no? La velocidad a la que está yendo todo en todo el mundo, en el tema de los mercados, en las industrias, y el impacto de la tecnología es tal arrollador. La escasez de desarrolladores existe por algo, ¿no? Porque nos estamos moviendo todo a nuevos modelos de negocio que ya no son ni siquiera transformación digital. Yo ya empiezo a hablar con líderes de empresas, de no, es que ya estamos en el siguiente paso. O sea, la transformación modelos de negocio para adoptar la transición y la transformación digital, pero es que cambia todo, es que ahora ya tal. Entonces, toda esta velocidad sumada a un defecto que yo creo que hemos traído las tecnológicas, que vamos a toda leche. O sea, no podemos ir más rápido, y toda la tecnología, y esto va demasiado rápido. Si ahí metes a las personas, es que no se arrolla, ¿no? Y si no hay gente, pues está todo un poco en locura. Entonces hay un problema es tener o no agilidad en el momento de contratar, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis agilizando las entrevistas, por ejemplo? Que hablaba contigo de temas de que estáis cambiando la metodología y tal, porque también hay que contratar más rápido, ¿no? Bueno, yo no creo que sean cosas totalmente distintas a lo que a lo mejor hacíamos antes, pero que ahora, lo que comentaba antes, ahora los plazos que tú también dices ahora te obligan a ser mucho más rápido y mucho más certero a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, entrevistas, pues junta desde el momento inicial al candidato con la persona que va a estar en su equipo, con personas que están alrededor suyo, que él conozca lo que es la empresa, no haya X filtros hasta que la persona que puede entrar en la compañía conozca a su posible manager o a su posible colega de equipo, ¿no? Que eso sea rápido, que tengamos muy claro lo que estamos buscando, no haya esas dudas siempre de perfiles, de no sé qué, muchas veces internamente nos tiramos semanas analizando muy pequeñas diferencias de candidatos, que realmente al final lo único que hace es retrasar la toma de decisión, pero que no hay tal diferencia, ¿no? Un poco hay que lanzarse un poquito también para tener esa rapidez, ¿no? Y muchas veces los procesos internos yo creo que hay que repasarlos otra vez y revisitarlos constantemente, porque si tienes más o menos claro que la persona encaja, que el puesto es para él, que hay una afinidad directa, pues ¿por qué no va a salir de esa entrevista ya con una oferta de trabajo directamente, ¿no? Que le impacte y que diga, bueno, o sea, me llamaron hace 15 días, he hecho la entrevista, me han visto 3 personas, ha habido un matching perfecto y me voy a casa con un papel para contratar, ¿no? Pues yo creo que eso marca que realmente lo que estás diciendo de esa rapidez, pues es una realidad. Si dices que es una empresa ágil, flexible, ¿no? Y te tiras mes y medio, 2 meses para contratar a alguien, pues incluso procesos donde tienen que entrevistarte 12 personas. 12 personas, o sea, son cosas absurdas, ¿no? Ese ir y venir de... No, lo más importante es el currículum, los skills, el no sé qué, los procesos de cribado, que ahora hablaremos de eso, etcétera. Pero cómo eso está evolucionando, ¿no? ¿Cómo de importante es el currículum? Son preguntas, ¿no? ¿Cómo de importante es el cultural fit en la empresa o el cultural heart? ¿Cómo de importante es predecir el futuro de esa persona en mi empresa? Por ella, no por sus skills. Y cómo va a encajar y cómo le va a gustar y se va a querer quedar en el futuro en la empresa, ¿no? Ahí dejo unas cuantas preguntas. No sé quién quiere comentar. Esto que comentabas, y me he pasado hace muy poquito con un cliente, ¿no? Por ejemplo, muchos de los private equity sí que tienen bastante reputación, tienen procesos muy largos. Entonces, claro, hay muchas compañías que también en algún caso, bueno, seguían modelos también de otras compañías más conocidas, por lo más la decisión, ¿no? La involucración de diferentes stakeholders en el mismo proceso, que sea una parte por consenso, que se calibre, ¿no? O sea, que haya, sobre todo, más para garantizar en principio ese encaje cultural, ¿no? Supuesto. Pero claro, es que con ciertos roles, o sea, tú te presentas precisamente lo que os decía, de una persona que está y la están ofreciendo 4 puestos y con tu proceso tiene que hacer 10 entrevistas que al final por agendas siempre se acaba alargando, es que lo pierdes en el proceso. O sea, es que, digamos, para mí es importante
tener muy en cuenta que aun cuando yo sí que estoy muy pro consenso y que realmente se involucren diferentes partes y para el candidato mismo es positivo porque tiene mucha más información y perspectivas de la organización en la que va a entrar, no puedes estar haciendo 10 entrevistas para todos los puestos y sobre todo con determinados, pues porque claro, pues ¿qué pasa? Que en la mitad ya estás ahí y mucha gente, incluso me ha pasado de gente que dice, ¿cuántas entrevistas son? Te preguntan antes. ¿Cuántas tengo que pasar? Entonces, claro, le dices, bueno, pues sí, tienes que pasar con nosotros por lo menos 2 y además tienen que pasar un assessment conmigo también. O sea, nosotros hacemos 3 partes. Y luego además con el cliente tienes que hacer otras 10. Entonces, claro, hay gente que es un proceso que Eso suena mucho. esto me tiene que motivar muchísimo para poder hacer esa dedicación, ¿no? Sí, y además, yo sí creo que además hay que cambiar un poco el rol, o sea, no estás tú solo entrevistando a la persona te está analizando a ti como compañía, entonces eso hay que pensarlo muy bien a la hora de presentarte y ofrecer lo que realmente como compañía tienes que dar a ese candidato. Sí, sí. Sí, yo creo que ahora te iba a preguntar una cosa. Yo sí que he visto un cambio, por lo menos en mi empresa, en la forma en la que entrevistábamos hace 15 años o en otras empresas en las que he estado, cómo hemos ido cambiando, pero es que es radical. Entonces, no solamente en el número de personas, sino en qué tienes que poner foco, ¿no? Por ejemplo, en Google, que es de las más modernas, ¿no? En 11 años, de cómo entrevistabais al principio ahora, ¿ha habido algún cambio? O sea, ¿también están adaptándose las nuevas? ¿O están cambiando? Hace 11 años que hice un proceso de entrevistas. Yo creo, o sea, de nuevo, lo que has dicho antes. Aquí la marca pesa. Y no son lo mismo, igual 6 entrevistas con Google que 6 entrevistas con otra empresa, ¿no? Entonces todavía te puedes permitir el lujo de esa agilidad, de no recortar tanto en agilidad. Pese a eso, estamos en un mercado en el que tenemos que contratar súper rápido, ¿no? Entonces, ¿he visto cambios ligados a hacer el proceso más ágil? Sí. Ahí yo creo que a lo que estamos tendiendo es a maximizar la información que tenemos de los candidatos y que también los candidatos tienen de nosotros con el menor número posible de llamadas, en el sentido de llamadas entrevistas, ¿no? En el sentido de que tratamos de que sea un proceso de que toda la gente que va a interactuar contigo tenga un punto o una decisión sobre ti. Y además en diferentes ángulos. Que te entreviste un compañero, que te entreviste la que podría ser tu jefa, que te entreviste a alguien de un equipo colateral con el que vas a interactuar. Bueno, pues aprovechamos el proceso de X entrevistas, 4, 5, para ofrecer, ¿no?, una visión diferente de cada ángulo. Y normalmente solemos estructurar las entrevistas para que dentro de un determinado tiempo siempre haya como 5, 10, 15 minutos para que el candidato pueda hacer las preguntas que necesite. Y antes de eso, pues tenemos lo que llamamos el Champion Call, que no es una entrevista, es una llamada un poco más desenfadada, justo para lo que decías antes, pues para que conozca más, pues que igual conozca a su potencial nuevo jefe, con un compañero que le explique un poco cómo es el proceso, etcétera. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Tenemos varias preguntas y una, ahora que estás hablando tú, Jorge. Vaya, algo hecho. No, nada malo. Una pregunta, efectivamente, la marca Google tiene mucho peso. Y tenemos una pregunta sobre dónde buscáis los perfiles en Google. ¿Cuáles son vuestras fuentes de recruitment? ¿Vais directamente? ¿Trabajáis con partners, con universidades? Obviamente para el talento tecnológico. Pues es muy buena pregunta. Fíjate, diría que y no creo que seamos muy diferentes a cualquier otra empresa, cuando se abre una posición en mi equipo, la principal fuente de contactos o de potenciales candidatos es la gente del equipo. O del equipo extendido, ¿no? Entendido, pues otros equipos con los que interactúas. Es la principal, los programas de referrals que tenemos es la principal fuente de captación. Uno, porque es muy fácil, porque nos queda muy cerca. Y segundo, porque alguien que esté dentro y conozca cómo funciona y que se haya detectado ya como súper talento,
pues normalmente suele saber cuando un candidato pues tiene posibilidades de pasar todo el proceso, con lo cual todo se agiliza. Luego hay un equipo también de recruiting pues que va pues por ahí buscando también talento, ¿no? También depende de los perfiles que estemos buscando, si hay gente más senior, gente más junior, precisamente por toda la competencia, y creo que no somos una diferencia frente a otras tecnológicas o otras compañías. Estamos tratando también de ir cada vez adelantar un poco el ciclo, ¿no? de contratación, en el sentido de que, bueno, pues cada vez tenemos unos lazos más estrechos con universidades y tenemos programas, porque es que, de nuevo, vivimos una escasez de personas en el sector tecnológico espeluznante. Y parecen palabras gruesas, pero es que es la verdad, hay muy pocas personas. Entonces, lo que estamos tratando también, como otra fuente de candidatos, es ir a estrechar lazos con universidades, con programas, con residencias técnicas, programas de becas, etcétera. Esas son, digamos, las 3 fuentes principales. Y luego, bueno, pues la gente obviamente que aplica cuando se abre una posición. Muchas gracias. Os animo a los demás también a seguir preguntando a través del chat. Vale, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, una última pregunta, el tema de la agilidad. El tema de los sesgos entre las nativas digitales, las startups, las superágiles versus la empresa tradicional, que también necesita este tipo de talento, ¿no? Que yo estoy viéndolo en las empresas más tradicionales, les encantaría coger gente nueva que viene del mundo cloud, por ejemplo, pero los que están ya en la cloud no quieren contratar a los tradicionales, ¿no? Y hay como un... Como que no, o eres blanco o eres negro. Y yo creo que ahí se están olvidando muchas empresas de una parte muy importante, y es el sistema, ¿no? La empresa, lo que te ofrece la empresa, lo que te puede ofrecer, o sea, qué es lo importante a la hora de trabajar, ¿no? A lo mejor no es el nombre, o a lo mejor no es la modernidad, sino que es cómo de feliz vas a ser dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, ¿ahí qué veis? A ver, yo precisamente porque nosotros trabajamos mucho en la parte de inclusión, porque vamos más allá de la diversidad, ¿no? La diversidad es como la mezcla, y inclusión es hacer esa mezcla funcionar, ¿no? Y es verdad que hay, efectivamente, hay muchos sesgos de muchas comunidades tecnológicas, quieras que no, hay sesgos. Pues ciberseguridad, por ejemplo, es una comunidad pues que al final se conocen todos muchos, es muy nicho y demás, y al final, pues bueno, tienes que entrar, ¿no? Te tienen que conocer. La parte de las startups también, y a mí me ha pasado, he trabajado con startups que para ellos era muy difícil poder incorporar a alguien, eso, que viniera de estructuras más grandes, ¿no? Más tipo multinacional, ¿no? Porque consideraban que pues la agilidad, bueno, bajar a terreno, el detalle, claro, decían, es que están acostumbrados a determinados departamentos y tienen estos recursos y aquí no hay, ¿no? Aquí tienes un poco que buscarte la vida, ¿no? Y lo que nosotros ayudamos un poco es en el proceso de que no es tanto, o sea, no es tanto donde has trabajado, también es cómo apliques lo que hay en donde has trabajado, ¿no? Yo conozco muchísima gente primero de compañías un poquito más tradicionales que les encanta, porque por su manera de ser les encanta esa parte, que precisamente es lo que buscan, porque es un proyecto que les enriquece y quieren salir de las típicas estructuras más burocráticas con todos los procesos definidos, ¿no? Y quieren aportar ahí, es más, y que pueden ayudar a compañías que no están tan profesionalizadas a establecer cierta estructura sin que pierdan su identidad, ¿no? Que es lo que siempre preocupa a las startups, no perder su espíritu, su identidad. Y luego al mismo tiempo, claro, las compañías, y lo habréis visto un montón, ¿no? Muchas compañías están haciendo el intraemprendimiento, ¿no? O sea, quieren incorporar esa filosofía en sus propios equipos, ¿no? Entonces, lo importante para eso yo creo que es trabajar mucho culturalmente con la organización para que estén preparados. Porque el problema es que en esas compañías tradicionales o un poquito que quieren atraer ese tipo de talento, queremos ser más diversos, más inclusivos, y queremos traer gente disruptiva y que venga con otras ideas, un background que no tenga nada que ver, pero claro, luego le metes con jefes que no saben cómo gestionar esa diversidad. Entonces, claro, lo que estás haciendo es
conducirle al fracaso. Porque si la organización está preparada para que realmente pueda gestionar esa diversidad y esa gente que es más disruptiva, no va a funcionar. Sí, fíjate que yo, has dicho la palabra jefe, pero yo lo llamo el liderazgo, el formar a los líderes de todas las empresas para que busquen bien, o sea, en la parte de captación lo hagan bien y en la parte de retención lo hagan bien, creo que son la pieza clave y tanto para hacerlo bien como para llevar a la empresa al fracaso, ¿no? Porque ¿por qué no vas a contratar a una persona que no tiene ni puñetera idea de ciberseguridad, pero que es capaz de aprender en 3 meses y hace un fit perfecto en la empresa y la va a ayudar a crear un impacto brutal? ¿Cómo detectas eso? Entonces lo tiene que detectar alguien o vosotros o los líderes que están haciendo la contratación o los que están pasando las entrevistas. Pero también hay una fase ahí de injusticia, ¿no? Cómo de buenas o malas son las entrevistas. En un periodo tan pequeño de tiempo, ¿cómo conoces a la persona? Claro. Eso siempre para mí ha sido... Entonces creo que los líderes tienen que tener valentía. O sea, hay una parte de valentía de decir, voy a arriesgar por esta persona. Sí, pero eso se puede entrenar, ¿eh? Se puede desarrollar. Sí. Toda la parte de sesgos parte por primero de hacer un ejercicio de ser consciente de ellos. El problema es que en general no somos conscientes de nuestros propios sesgos. Y aunque cuando tú dices, no, es que yo soy una persona súper abierta y súper demás, todo el mundo tenemos sesgos. La cuestión es si tú eres consciente de ellos y te ayudan a ser consciente de ellos y a saber cómo gestionarlos, es precisamente cuando puedes hacer ese ejercicio, ¿no? Para mí es fundamental la parte de formación y ayudar a estos líderes que, bueno, oye, pueden ser muy buenos en su área técnica y demás, pero, bueno, pues no lo hacen conscientemente, ¿no? No es que discriminen, ¿no? O que tengan pero es así, en general siempre tendemos, y me ha pasado muchísimas veces, un montón de líderes que han estudiado en un sitio determinado o vienen de MIT o de Stanford, cualquier perfil que yo haya presentado que también haya tenido una conexión con ciertas organizaciones, enseguida conectan. O sea, conectan mucho más fácilmente que con otros candidatos, ¿no? Eso por el tema de los sesgos, ¿no? Porque mi experiencia fue muy buena, con lo cual yo sé que es una buena educación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eva, y Luis, ¿no? El tema del líder, que muchas veces no es el líder jerárquico. Nosotros hemos hecho en Hotelbeds un análisis de organización informal, cómo realmente se está gestionando la compañía y quién realmente son personas que son referentes en la empresa, que no tienen que ser líderes jerárquicos una vez más, ¿no? Y no son pues esa persona que todo el mundo va buscando un poco su opinión porque informalmente se la ha detectado como un líder de empresa, ¿no? Esas personas son claves a la hora de hacer entrevistas y a la hora de captar gente, porque realmente, bueno, pues si son referentes informales y la gente lo reconoce como tales, ellos son los que más información van a poder transmitir a ese posible candidato y identificar rápido a esos candidatos, ¿no? Y eso me da pie para pasar al tema de la retención. Perdón. Antes de que habléis de la retención, hay una pregunta muy interesante que creo que es muy relevante a día de hoy y es el trabajo remoto, ¿no? El poder trabajar desde Inglaterra, desde Canadá, para una empresa española o americana, o estoy pensando además en vosotros, ¿no? Que tenéis Hotelbeds, estáis en Palma, que para mucha gente puede ser un destino atractivo para vivir allí. Sí. Entonces, ¿cómo afecta este tema, que al final estamos hablando de talento global? Da igual dónde esté ese talento, si está en la India o si está en España. ¿Cómo afecta los pros y los cons? Porque entiendo que va a haber más competencia, pero a la vez España es un hub muy atractivo. Entonces, ¿cómo veis, cómo está impactando este tema? Yo por alusión, a nosotros nos está impactando y mucho, porque precisamente pasa eso, ¿no? Se nos está atacando, en algún sentido de la palabra, a talento, porque se están ofreciendo puestos en Inglaterra, en Alemania, en países del norte de Europa, que no tienen la calidad de vida que tenemos en Mallorca y que entonces incluso se están haciendo ofertas con salarios en origen, pero con residencia en Palma, ¿no? Entonces, claro, eso es muy, muy atractivo. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que meterte en esa guerra e ir con todas las armas a retener a tu talento, ¿no? Nosotros vamos a lanzar, muchas compañías ya lo están haciendo, ¿no? La posibilidad de que tus empleados durante un mes puedan trabajar en cualquier país del mundo. Nosotros estamos en más de 80 países
y estamos posibilitando eso. Si te quieres ir a trabajar a Hotelbeds en Inglaterra porque quieres hacer un curso específico durante un mes o lo que sea, sin ningún problema puedes hacerlo. Obviamente nuestro equipo tecnológico tiene contrato en casa, home base, el que quiera cogerlo lo puede tener. Hay una cosa curiosa el otro día, que preparando un poco la charla de hoy, ¿no? Hablé con 5 o 10 personas que se acaban de incorporar a Hotelbeds y les pregunté por qué se habían decidido por Hotelbeds, ¿no? Y muchos de ellos me decían, pues mira, porque a mí, cosas muy pequeñas, pero me decían, a mí en anteriores compañías había una política de compras de material de equipo que era la política de empresa. Entonces, un tamaño de monitor, un ratón específico, no sé. Dice, a mí me gusta mi ratón de gamer, porque yo soy un gamer, entonces mi ratón es distinto, mi pantalla es mucho más grande, etcétera, etcétera. Y Hotelbeds me ha permitido que el equipamiento que yo quería, pues me lo habéis dado. Y bueno, pues tengo eso ahora en casa y trabajo muy a gusto con el material de oficina, que para uno es este y para otro será otro. Entonces, ese tipo de cosas que son pequeñas, pero bueno, marcan diferencia, ¿no? Sí, ahora que estás hablando de eso, aprovecho también a otra pregunta que había para Eva, que nos decían, tú que estás ahí metida y tocando desde hace 10 años, hablando con este tipo, con estos perfiles de talento tequi, si tuvieras que identificar en general, porque como ha dicho José María, depende, a mí yo me voy ahí porque quiero flexibilidad en utilizar mi ordenador y mi silla y mi ratón, o me voy por otra cosa. Pero en general, ¿cuáles serían las dos razones top que tú ves que llevan a la gente a decidirse por una empresa versus otra? El referente técnico es con quién van a trabajar. Si hay alguien que sea un referente técnico, es fundamental, es lo que les llama mucho. O sea, saben que está X ahí y eso ayuda muchísimo. Y luego la parte de proyecto. O sea, la parte de proyecto es la capacidad que ellos tienen para desarrollar proyectos que puedan ser transversales, que puedan innovar, que puedan generar, ¿no? Eso es lo que más. Es un poco la capacidad de realmente poder diseñar, innovar, experimentar, ¿no? Y poder probar y arriesgar cosas, experimentar con cosas que lo mismo no se han probado antes. Y el referente fundamental. O sea, es que de hecho muchas veces lo que buscan las empresas es te ficho al gurú X porque sé que el gurú X me va a traer otros 5 más que necesito, ¿no? Claro. Entonces es un poco la estrategia también que se está haciendo. Sí, sí, pues ya estamos de lleno. No, estamos de lleno en el concepto de retención, ¿no? Y fidelidad y cómo. No sé cómo habéis visto la evolución de la fidelidad cuando estás en la empresa, si seguimos siendo igual de fieles o los que somos más maduros. Somos fieles por tema cultural, pero los jóvenes no son fieles. ¿Cómo estáis viendo ese tema? Hablamos de retención, ¿eh? Sí, yo si me permitís, no diría tanto de que no sean, o sea, que haya algunos que sean fieles y otros no, sino que el concepto de fidelidad ha cambiado. Para mí es más que el concepto ha cambiado. O sea, que realmente lo que para nosotros era más normal, que estemos 10, 11 años en una compañía, incluso 15, veo gente que ha estado 20, ¿no? Ya no es tan habitual. Entonces, y realmente todavía nos cuesta, o sea, es un tema también cultural, aquí en España, porque yo recluto gente de otros países, y en otros países es mucho más normal cambiarse cada 2 años, cada 3. Yo todavía tengo comentarios de clientes que cuando ven determinados saltos en un currículum, dicen, uy, esta persona, se preguntan, ¿no? Cambiado cada 2 años, cada tal, en tecnología es más habitual también, ¿no? Pero al final con lo que te mueves, tú te mueves porque tu referente técnico se ha movido o te llama otro manager con el que has trabajado o van a hacer un proyecto muy concreto que te interesa de una tecnología que lo mismo no estás tan familiarizado y tienes la oportunidad entonces te vas moviendo. Y es verdad que las otras generaciones, para ellos es muy natural. Entonces, claro, hay que pensar un poco hacia eso. No nos interesa como organización, ¿no? Y tú lo dirás ahora, ¿no? Sí. Que la gente se nos vaya en 1 año, en 2, o sea, porque al final, digamos, la inversión que tienes en referencia a la formación, etcétera, pero tampoco podemos pensar, yo no pensaría en programas de desarrollo de 15 años. No. O sea, tienes que pensar, y hay gente, depende de qué momento está la organización, que te va a hacer un papel excelente durante 4 años. Y luego puede pasar a otra organización. Puedes seguir en otra organización, en otro rol,
o en tu organización, pero en algo distinto, ¿no? O sea, es un poco la manera de pensar, yo creo que tenemos que un poquito ir modernizándola y cambiándola, ¿no? El punto es ese, ¿no? que dices, Eva, que es fidelidad, ¿no? La fidelidad es cuando se rompe, es cosa de dos, como siempre, igual que las parejas, los matrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora yo creo que las compañías estaban en un modo mucho más pasivo y que eran, bueno, pues de alguna forma te tienes que adaptar a lo que yo soy como compañía. Y ahora tenemos que cambiar porque eso ha cambiado, porque ahora ya, bueno, pues los empleados tienen mucha más oferta, tienen mucha más, son más exigentes, etcétera, etcétera. Y hay que estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fidelizas? Pues muchas veces los compañeros nos empeñamos en que la carrera profesional tiene que pasar por coger posiciones de liderazgo, de managers, tal. Y ahí en el mundo tecnológico hay gente que no quiere ser manager. Entonces, oye, a mí no me compliques la vida porque no quiero gestionar un equipo, quiero ser bueno en lo que hago. Pero no, para ser importante en la empresa tienes que crecer teniendo equipo. Pues a ese hombre le hemos fastidiado la vida y probablemente se vaya, ¿no? O con el símil de los músicos, ¿no? Pues si eres músico tienes una vocación. Si le metes y está todo el día haciendo solfeo, pues el tío se aburre. Pues igual los ingenieros, ¿no? Déjales que puedan innovar, que puedan montar sus pequeños equipos para hacer cosas distintas, que les metas en proyectos, o sea, que no solamente tengan bueno, pues eres músico, haces solfeo y ahí te has quedado, ¿no? Sí. Yo... solfeo me gusta, José María, me has dejado un poco... Sí, pero 24 horas al día de solfeo... No, pero es verdad, ¿no? ¿Cómo de cuánto se ha desarrollado se ha apostado por la parte derecha del cerebro en las empresas? ¿No? La parte artística, la parte no verbal, la importancia que tienen las emociones, la importancia que tiene... De pasártelo bien, de pasártelo bien. ¿Cuánto se ha tratado de eso? Y yo, a lo que comentabas tú antes, sí que creo que no es un tema de edades ni de... Por supuesto es cultural, pero creo que hay un impacto brutal en cómo es la persona. O sea, dependiendo de cómo es la persona, hay personas que son capaces de ir cambiando de empresa muy rápido o dentro de la misma empresa muchas veces. Y creo que plantearte a nivel profesional retos a nivel personal no, yo voy a hacer proyectos de 3 a 5 años. Primer año aprendo, segundo año impacto, tercer año super impacto, cuarto año ya empiezo a bajar, ya estoy buscando otra cosa. Me da igual si es en esta empresa o en otra. Y creo que ahí es donde se saca el máximo de la gente a nivel motivacional, emocional, comprometido. Pero para mí la dificultad, si estoy en la empresa y estás en puestos de liderazgo y está todo funcionando bien y tal y cual, ¿cómo haces que la gente se sienta bien? ¿No? O sea, no es cómo la retienes, cómo ellos mismos encuentran o tienen la motivación interna de ni siquiera planteárselo, porque están bien, ¿no? Pues como decía Jorge, escuchándolos, ¿no? Con lo que sí, totalmente. O sea, el usar el ambiente, el medir la temperatura es importantísimo para esto, pero te estaba pensando con la charla, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Eva en ese sentido. Pero fíjate, por aportar un frente nuevo. Yo creo que pasado un determinado nivel de condiciones, un entorno favorable que fomente la innovación, que te ofrezca perspectivas profesionales, yo creo que el peso de ciertas cosas que son un poco más intangibles empieza a cobrar más relevancia. Intangibles como, yo qué sé, qué grado de ownership, lo que decías, qué capacidad tengo de proyectar, ¿no? De hacer mis proyectos, qué ownership tengo yo sobre esto, cuál es el propósito de la empresa, o sea, cómo cumplo yo mi propósito, la sensación de pertenencia a un equipo, ¿no? ¿Cómo se mide eso? El reconocimiento, que es también una parte importante dentro de todo esto. Yo creo que el reconocimiento quizás sea más tangible, ¿no? Pero estos 4 un poco más intangibles yo creo que empiezan a cobrar más relevancia cuando, bueno, pues el resto de cosas ya están satisfechas. Y fíjate que hay una cosa que me parece muy interesante al hilo de todo esto, es en el equipo hay mucha gente cuyo principal factor motivación, más allá de estos que estamos comentando, es, pues bueno, pues ¿qué está haciendo Google como empresa en eso que se llama responsabilidad social corporativa, ¿no? O sea, que cómo está aportando a la sociedad, cómo está aportando a la sostenibilidad, a la inclusión, ¿no? Cómo se está trabajando en todo esto. Yo creo que eso es un factor bastante motivante, depende de qué perfiles, que, bueno, pues es el punto
extra una vez que el resto está un poco satisfecho. Sí, de hecho lo que comentas, sí, Jorge, tiene mucho que ver. Hay muchos candidatos que a mí me ha pasado, de compañías, precisamente, les he movido de compañías como más conocidas, más sólidas y demás, y lo mismo una compañía más desconocida, pero que su propósito y su impacto social era muy alto, ¿no? Era más por el propósito y la misión de la compañía lo que les atraía, más que porque van a ganar mucho más dinero, ¿no? O sea que, y es verdad que esto tiene mucho que ver, y ahora mismo todos los temas de sostenibilidad, es más, si tú realmente te sabes posicionar como empresa realmente diversa, realmente inclusiva, atraes la diversidad, porque además tú la puedes ver, claro, y tiene que ver con los procesos de entrevista, y decíamos, claro, ¿cómo vas a transmitir diversidad si en todos los procesos de entrevista te entrevistan el mismo tipo de personas? Sí. Todos igualitos. Pues realmente la gente no tiene un ejemplo de diversidad, pero si al mismo tiempo en tu proceso puedes conocer gente diversa y ves que realmente la compañía acompaña esto y lo promueve, entonces sí entras, ¿no? De hecho, estás contestando mi siguiente pregunta. ¿Qué motiva un talento? ¿No? Entonces, para las empresas que estén aquí, un segundo, que estén viendo, yo creo que es súper interesante, ¿no? Nos has hablado de todo esto. Yo, personalmente, la opinión que iba a dar yo es responsabilidad social, impacto, que también lo has hablado antes. O sea, ¿cómo voy a impactar? ¿Por qué me voy a esa empresa? Porque ahí me van a dejar impactar. Diversidad y aprendizaje. Para mí el aprendizaje, que se ha comentado menos, también, no sé qué opináis. Sí, yo creo que son pilares básicos. El otro día leía el gobierno británico que había sacado una oferta de empleo público tecnológico y que no había ningún candidato. La gente presuponía que iba a ser un tema muy aburrido. Cambiaron el posicionamiento a ayúdanos a digitalizar UK y habían tenido una avalancha de candidatos tremenda, ¿no? Por ese propósito de, oye, ¿para qué queremos que te vengas con nosotros? Quitas atrás la imagen de burocracia, gobierno, tal, y metes un propósito de vamos a digitalizar UK. Además eso para los ingleses, ¿no? Que es como... Entonces, es clave. O sea, los 4 pilares yo creo que son claves y como compañías es nuestro deber el pensar en eso, ¿no? Y esto es un poco lo que te produce rapidez a la hora de atraer talento, que hablábamos al principio, ¿no? Si tienes eso muy claro, pues vas a tener un mensaje muy directo con posibles candidatos. No sé si teníamos... Sí, tenemos una pregunta más antes de dejar el tema de retención, pero además quería hacer un apunte, como tú dices, Luis, efectivamente el tema de formación, nosotros desde Immune trabajamos con muchas empresas que nos dicen, oye, ayúdanos a crear itinerarios formativos a largo plazo para conseguir retener e incentivar a nuestro talento. Pero bueno, la pregunta que nos hacían es, cuando hay una persona ya que se quiere marchar de la compañía, ¿qué es lo que hacéis desde Google, desde Hotelbeds? Les hacéis una contraoferta, queréis retenerlos, asumiendo obviamente que es un talento que le interesa a la compañía. ¿Cuál es vuestra actitud? La situación es que se quieren marchar, pero porque hay una condición mejor externamente, ¿no? Esa es bueno, pues en ese caso, pues siempre se trata desde que yo estoy en Google, no ha habido que yo sea consciente de contraofertas. Una situación, si hay una oferta mejor, si es alguien de mi equipo, digo, sí, a mi charla sería, si te interesa, si ves claro todo, tratar de entender y oye, dar mi opinión personal, si es una buena posición, un mejor salario, adelante, por supuesto. Pero antes de eso, pues, dentro del equipo, pues trataría de hacer ver a las personas, pues, oye, pues todas las cosas de las que hemos estado hablando que ofrece una compañía como Google, pues de cara a estamos tomando la decisión correcta. Es sobre todo acompañar. Cuando una persona ha tomado una decisión, bueno, se toma una decisión y ya está. Pero sobre todo en un punto de vista de compañía, ¿no? De leadership, si me permite, pues es asegurar que acompañamos a esa persona durante la decisión para que tenga toda la información que necesita para valorar que efectivamente la oferta externa es la mejor. Sí, nosotros hemos hecho dos cosas. Una, es el momento más importante para un empleado, es el que decide proponerte que va a abandonar tu compañía, con lo cual nosotros nos hemos comprometido a que si hacemos contraofertas, porque estamos en esta guerra de talento, como os decía antes, ¿no?
pero los hacemos en 24 horas. Entonces nos hemos comprometido a, me lo has dicho, en 24 horas te digo qué te puedo, bueno, en qué estoy fallando para que te quedes conmigo, ¿no? Si no conseguimos retenerle, pues como dice la canción, amigos para siempre. O sea, queremos que te vayas, pero que te vayas siendo un embajador de Hotelbeds, porque queremos que, bueno, pues que pongas en valor lo bueno que has tenido, que seguro que ha sido mucho, y que de alguna forma puedas decir el por qué no hemos conseguido retenerte y cuáles han sido las causas objetivas del por qué no te hemos conseguido retener, ¿no? Pero queremos que seas amigo para siempre. Y hay otra cosa que quiero recomendar, que no las hacen las empresas, o no todas las empresas las hacen, sino que las hacen las personas. Y bueno, yo es una cosa que hago y llevo tiempo haciéndolo, y cuando estás en puestos de liderazgo y en puestos de estrategia y piensas de forma estratégica, es súper importante anticiparse. Sí. Y aunque tengas la supermarca y tal, todo evoluciona, ¿no?, en la vida, y nunca sabes cuándo de repente la gente se te va a ir. Si ya toma la decisión, ya la ha tomado. Sí. Pero si años antes metes en la cultura de la empresa, o por lo menos en tu área de influencia, en tu departamento, en tu región, el hacer coaching con los empleados, el hacerles mentoring, el estar trabajando con ellos, el tener una vía de comunicación ideal o perfecta, el saber cómo están y que no tengan problemas y que confíen en sus líderes, eso crea un ambiente donde tú planteas, no va a haber ningún problema, el día que te quieras ir, por supuesto te voy a ayudar, no te preocupes, tal y cual, pero coño, no me lo digas cuando ya has tomado la decisión. Que establezcamos un nivel de confianza donde el día que tú tengas dudas, o te surja una duda, o te llame un headhunter, o te llame Eva y tal, y coño, Luis, me han llamado de tal y cual, igual me voy al médico a hacer una entrevista. Y digo, bueno, pues mira a ver qué tal, vale, fenomenal. Lo cuenta mucho, lo cuenta mucho. No, esto es muy complicado, pero es un tema cultural, ¿no? Sí, que haya comunicación. Al final es como en las parejas, ¿no? Que arregla los problemas, que haya habido comunicación, ¿no? Sí. Entonces, es otro tip. Y yo lo decía antes, conoce por qué ese empleado está contigo. Puede ser que, oye, yo quiero maximizar el tiempo que estés conmigo. Y seamos sinceros y transparentes. Entonces, si quieres estar 2 años, pues fenomenal, tú me vas a dar esto y yo te voy a dar esto. Luego, cuando salgas, pues... Efectivamente. El tema del liderazgo que decías antes es curioso porque estamos en esa época en Google, ¿no?, donde se habla del performance, ¿no?, y estas historietas, y a la gente que tenemos un puesto de liderazgo, la primera conversación con tu manager es el porcentaje de aprobación, vamos a decir, o nota que has sacado de la gente que te reporta. Eso es lo primero que se habla, y se hace en base a una serie de preguntas que se le hacen, pues, de su jefe, donde, bueno, pues sacar los colores o te ponen bien, y sobre todo tienen la libertad de manera anónima, obviamente, a poner un poco eso que estás diciendo, ¿no? Ese canal de comunicación, pues... Es crítico. La transparencia, la comunicación, el saber qué opina la gente, el poder verbalizar y poder decir las cosas independientemente del grado que tenga el que esté enfrente. Esas culturas que tardan tiempo, yo sí que las he visto súper positivas. Vale, ya no sé si tenemos 5 minutos. Sí, 5 minutos a lo mejor, si hay alguna pregunta. Sí, vale. Bueno, entonces ya estamos en la fase de cerrar, ¿no? Vale. Bueno, pues si queréis nos podemos quedar aquí hablando un rato más. Para mí hay temas como startups, los desarrolladores, el Big Resignation. O sea, podemos estar aquí hablando mucho tiempo, pero casi, si queréis, ¿qué os lleváis de aquí, cada uno? Empiece el que quiera, ¿no? ¿Qué habéis sacado? Yo me llevo ilusión. O sea, yo creo que, y sobre todo estamos hablando de talento tecnológico y digital, ¿no? Me llevo ilusión porque hay unos retos tremendos para todos, para las empresas, para los talentos, en fin, para todos. Yo creo que eso que te da chuto de energía, ¿no? Es decir, oye, pues vayamos a por este momento tan especial, tan distinto, tan retador, pero que bueno, pues que es un momento muy bueno. Voy a ser un poco pelotilla en esta. Lo que me llevo son a los 2 compañeros de mesa redonda que no los conocía y tengo ahora la parte de conocerles. Y fíjate, estamos analizando un plano aquí que es el plano empresa, ¿no? Obviamente por la audiencia que tenemos.
Pero si lo miramos del otro lado, la situación que tenemos, pues lo que me llevo, yo que vengo del desarrollo, es una satisfacción de, jolín, es un perfil que ha sido casi denostado por muchos años, es súper apreciado ahora. Entonces, bueno, pues ya está. Eso en mi almita de desarrollador, pues, claro, la situación que se genera. Y como decía José María, pues, una de las cosas que a mí me motiva más profesionalmente es que haya cambios. Estar continuamente aprendiendo, adaptándome a situaciones diferentes. Y justamente en el entorno en el que estamos ahora mismo, como sea de otra manera, está escapado. Sí. Entonces, bueno, estar viviendo en este entorno, en este momento, me parece súper llamativo y me encanta. Y yo igual me llevo el haber estado con vosotros, haber pasado este rato y no me llevo algunas cosas ahí interesantes de cosas que hacen las organizaciones y también, Luis, eso que no te conocía. Yo creo que estamos muy alineados y yo lo que quiero es animar a las compañías que aunque sean competencia, que yo en algunos foros intento incentivarlo, que compartan, o sea, porque al final el reto es el mismo para todos. Con lo cual, ¿por qué no? O sea, ya que estás en la misma guerra, por así decirlo, ¿no? Crea sinergias, ayuda, ¿no? Yo sé que hay algunos foros de recursos humanos y que son más o menos abiertos, ¿no? Pero yo creo que cada vez nos ayudamos más. Yo colaboro, tengo amigos headhunters y competimos, pero te echas una mano. En un momento dado llamas y dices, oye, pues tengo esto y esto es imposible, ni por H ni por Z, que me puedes... O sea, quiero decir, ¿por qué no? No vernos ahí como no es que son competidores, entonces ahí, entonces nosotros aquí, vosotros allí. Yo creo que hay muchas ideas, hay conocimiento y que compartiendo unos con otros podemos conseguir que las cosas funcionen mejor. Entonces, eso es a mí lo que me gustaría también lanzar a la audiencia. Muy bien. Vale, pues yo al final, bueno, aparte de conoceros, que es un placer nuevo, ¿no? de futuro, me llevo oportunidad y optimismo, ¿no? Y es un poco, no voy a repetir las mismas palabras, pero creo que hay una oportunidad brutal tanto para las empresas como para las personas y lo veo con muchísimo optimismo. Yo también soy desarrollador, es uno de mis hobbies, nunca he vivido de ello, pero desarrollo casi todas las semanas desde hace 30 y tantos años. Pues ya puedes vivir si quieres, te pones como autónomo, Luis, sí, eso lo sé. De hecho, gana mucho dinero por ahí. De hecho es curioso porque he subido muchas cosas no voy a decir las palabrotas técnicas, pero da igual. Y me han llegado a contactar hasta de la India, de China, de Estados Unidos, haciéndome ofertas de trabajo por mi tiempo, ¿no? Sí. Como desarrollador, y yo alucinaba. O sea, el scratching esto que hace Google, te encuentra. Ya tienes para los fines de semana, ¿no? Sí, claro. Ya, estoy justo pensando en eso. Para tu plan de jubilación, tú piénsalo que aquí no vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias por haber atendido y haber estado con nosotros y muchas gracias por las preguntas y nada, hasta el próximo Exchange.